Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Eso es así. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Denle like a la página, denle like a los posts para que así puedan mantenerse al día y ser parte de lo que esta comunidad de fe que nosotros estamos creando aquí en este podcast. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Simplemente mostrar su apoyo, ¿verdad? Y de vez en cuando responderemos a esos comentarios, como por ejemplo hoy tenemos aquí a Milcat, que nos comentó en nuestro video de la adoración que tuvimos a Harold el Guerrero junto a nosotros, ¿verdad? Nuestro podcast número 15. Y Amilcar escribió: qué buen video como todos los que hacen. Me agrada mucho su acento. Dios los bendiga. Dios los sigue bendiciendo y llenando de su gloria. Amén. Un abrazo a cada uno de mis brothers por allá. Nos estábamos preguntando. Sí, Amilcar, una curiosidad. ¿De qué acento tú estás hablando? Sí. ¿Cuál es el acento ese que te agrada? ¿Es el mío, el de Luis, el de Harold, verdad? Pero nada, ¿verdad? Gracias por el apoyo, el comentario. Sí, sigue viendo y escuchando los podcasts, ¿verdad? Los episodios. Y a cada uno de ustedes también que nos están viendo, nos están escuchando. Gracias simplemente por ser parte de esta comunidad. Claro. Se me olvidó mencionarla. También nos pueden conseguir en YouTube, precisamente. Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO. Y ahí tendrán cada episodio en forma de video para los que gusten mirar mientras escuchen. Y debajo de cada video están todos los links para poder suscribir al podcast en las distintas aplicaciones que tenemos, ¿verdad? Algunas de esas aplicaciones son ¿cuáles? Pues mira, estamos ahora promocionando lo que es nuestra aplicación de Bendecidos Podcast. Nuestra aplicación de Bendecidos Podcast está en Google Play y está también en iTunes. Cuando usted la abre, le da así, te va a salir el logo nuevo. Y va a seguir básicamente lo que son nuestros posts en Facebook. Tiene todo el contenido del podcast desde su inicio hasta acá. Tiene la página de Facebook con el timeline, que básicamente, ¿verdad? El muro con todos nuestros posts. Tiene las fotos que hemos subido. Tiene un link para el email directo donde nos puedes escribir. Tiene también lo que es Podomatic en cuestión del audio. Puedes escuchar el audio o puedes vernos desde YouTube también hay. Sí, así que tiene todo. En esta aplicación puedes hacer todo. Todo. Le puedes dar like, puedes comentar. Es sumamente útil. Así que bájala. Bendecidos Podcast. Nos puedes encontrar en Google Play bajo Bendecidos Podcast y también en iTunes. Sí. Aparte de esto, tenemos también las aplicaciones que hemos estado trabajando a través de este ministerio, que sería Podomatic. Nos encuentras en Google Play. Dentro de Podomatic nos encuentras como Podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos también en Tuning Radio, que lo puedes utilizar para escuchar la radio local e internacional. Estamos también como Podcast Bendecidos para Bendecir dentro de Tuning Radio. Y también tenemos la aplicación de podcast de Apple, de iTunes. Sí. Bien importante darle like, follow, subscribe dentro de cada aplicación. La de nosotros no la exige, pero sí estas aplicaciones la exigen para que entonces nosotros tengamos una manera de saber que usted nos está siguiendo. Y también para que le dé una alerta, ya sea por email, mensaje de texto de los episodios. Pero fíjate, a nosotros no exige que le den like, follow, subscribe, pero sí, cuando tú abres la aplicación por primera vez, como toda aplicación te pregunta, te pide permiso para mandarte notificaciones. Bueno, eso sí. Bien importante, denle en sí, porque no se preocupe, no le vamos a inundar con notificaciones todos los días y nada parecido, pero cuando pongamos un episodio le vamos a notificar para que así sepa, mira, hoy salió un episodio, ¿verdad? Hoy escribimos algo, así que... ¿verdad? Es básicamente un permiso. Sí, exacto. ¿Verdad? Así que tú y yo somos líderes de jóvenes, ¿verdad? Además de ser maestro, entre otros ministerios. Y dentro de los jóvenes siempre hay, no importa cuál generación sea, siempre hay unas preguntas comunes que nos hacen, ¿verdad? En cada cierto tiempo siempre surgen estas preguntas. Y uno de los temas más comunes o de las dudas que los jóvenes tienen es sobre los tatuajes. Y también hoy día también lo que son las pantallas del cuerpo y todo eso en distintas partes del cuerpo. Pero me voy a enfocar en lo que es los tatuajes. Así que básicamente la pregunta es, ¿los tatuajes son un pecado? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sabemos que son un tema que yo no diría controversial, pero sí común. Se habla a cada rato, ¿verdad? Y todo el mundo tiene una opinión respecto a esto. Así que me gustaría hablar sobre eso hoy, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo... no diría quitando la Biblia porque obviamente vamos a basar todos nuestros... conocimiento en la Biblia y en nuestra base para todo lo que hacemos acá, pero yo diría que por ejemplo, viéndolo desde un contexto social, a mí siempre me ha estado bien curioso porque una persona se tatúa en el primer lugar.
Yo creo, ¿verdad? Esta es mi opinión, claro. Tiene que ver con algo de autoestima, tiene que haber algo de apreciación, que la gente por lo menos lo pueda ver, lo pueda notar. Y tiene que ver también alguito, una adicción, porque nosotros, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo conozco varias personas que se han tatuado y tengo amigos también, familiares. Y nunca he visto una persona que se haga un tatuaje que pare ahí, sino que es como un deseo de seguir haciendo. Sí. Claramente eso pasa con otras cosas, pero creo que eso también es un aspecto psicológico ahí. Así que desde ese punto de vista social yo no lo entiendo. Y entonces pues tenemos la Biblia que habla acerca de lo que es nuestro cuerpo, cómo debemos respetarlo. Así que para mí no está bien, ¿verdad? Sí. Por encima de yo gritarlo a 4 vientos es pecado y quiero condenarte, para mí no está bien porque no me aporta a lo que es mi desarrollo como ser humano. Sí. Este tema yo entiendo que se puede ver de distintas formas, ¿verdad? Tiene distintas facetas, depende de cómo tú quieras ver de lo que se está hablando aquí, pero yo trato siempre que cuando hablo sobre este tema, yo voy a la palabra, yo voy sencillo, yo trato de mantener esto sencillo. Y cuando me preguntan, ¿el tatuaje es pecado o no es pecado? Mira, vamos a ver qué dice la palabra, claro. ¿Verdad? Y obviamente el único verso en la Biblia que habla explícitamente sobre lo que es el tatuaje se encuentra en el Antiguo Testamento, y ya eso es una luz roja para muchos, ¿verdad? Ya eso es un problema así, pero de todas formas yo lo quiero leer, que es en Levíticos 19:28, que dice: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y esa parte que está ahí cuando dice no imprimiréis en vosotros señal alguna, eso es lo que se está hablando sobre los tatuajes, ¿verdad? Lo puedes confirmar en las distintas traducciones que existen. Sí, porque antes se marcaban también. Hay diferentes maneras de tatuarse, o sea, no es tan solo con tinta. Así que básicamente cuando alguien me pregunta, yo digo, mira, la Biblia dice, no lo haga. Y si la Biblia dice no lo haga, pues es no lo haga. O sea, esa es la forma que yo lo veo. Yo lo veo como que bien sencillo. La palabra te dice claramente el pecado, el tatuaje no deberían de hacer. Ahora, la controversia viene en que las personas dicen, número uno, no, pero eso está hablando de los muertos. Sí. ¿Verdad? Esos son tatuajes con referencia a los muertos. No son tatuajes, por ejemplo, yo como cristiano me puedo poner un verso bíblico. Sí. ¿Verdad? Estoy adorando a Dios. Así, una cruz o algo parecido, ¿verdad? O al nombre de mi hijo o mi mamá. Y esos son tatuajes que claramente no cuadran con lo que este pasaje está diciendo. Así que ese es el primer argumento, ¿verdad? ¿Cómo nosotros respondemos a eso? Primeramente, analiza el pasaje, ¿verdad? El pasaje está dividido en dos partes. Si te fijas, hay un coma entre una parte y la otra, ¿verdad? La primera parte dice, no harás rasguño. Esos no son tatuajes. Esos son ya cicatrices y marcas que las personas se hacen. De hecho, ahora que yo estoy pensando, nosotros cuando yo era joven, allá afuera, las personas tendían a hacer eso. Sí. Yo me recuerdo que eso era una moda de que las personas se hacían cicatrices en el cuerpo. Sí, con nombre. Y entonces cuando se empieza a cicatrizar, ¿verdad? Empieza a formar como una marca y qué sé yo qué. Y eso era una moda. Eso es algo, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Psicológicamente hablando está mal. Acá yo lo vi, yo tengo amistades que lo hacían con su nombre de las novias que tenían o de alguna muchacha que le gustara. Sí. Y eso es como que, en cierta manera, digo, no lo quisiera comparar así, ¿verdad? Por no ofender a nadie, pero porque eso no es el punto, ¿verdad? De nosotros, pero es como una manera de marcar, como tú haces a lo mejor con las redes o con algún tipo de vaca, como es que esto me pertenece. Sí. No sé si ese es el punto o a lo mejor establecer, mira, yo te amo tanto que quiero marcarme, pero como que yo creo que eso no es la manera de canalizarlo. Sí. Así, pero lo que quiero hacer claro aquí es que esa primera parte de eso es lo que se refiere, a ese tipo de rasguño que se hace, y esa es la parte donde dice por un muerto, dice no se haga rasguño por un muerto, pero entonces hay un coma y dice ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea que está hablando de dos cosas distintas. Por un lado está hablando de los rasguños para un muerto y por otro lado está hablando sobre lo que son los tatuajes. Claro. Los tatuajes entonces, si lo vamos a analizar, ¿verdad? Hacer una hermenéutica correcta, los tatuajes no tienen ninguna conexión con lo que son los muertos. Claro, la base de los tatuajes para el tiempo del Antiguo Testamento sí era pagano, sí era para los muertos, sí era para otros dioses, pero el contexto del verso, es decir, el verso no está conectando lo que son los tatuajes con los muertos. Está hablando del tatuaje de forma general. Exacto. Así que yo entiendo que si analizamos el verso bien, el pasaje está hablando de tatuaje de forma general y dice simplemente no lo haga. No especifica no lo hagas si es por esta razón, pero si es de esta razón, sí lo puedes hacer. Claro. O sea, si es un pasaje bíblico, lo puedes hacer, pero si es para muertos, no. La Biblia no dice eso. Eso no es lo que simplemente dice, tatuaje, no lo hagas. No lo hagas. Pero el argumento más común, y aquí es donde yo quiero enfatizar, enfocar más tiempo en esto,
es que las personas dicen, no, pero eso es Antiguo Testamento. Sí. Y eso, específicamente, eso es Levítico. Sí. Y Levítico tiene muchas cosas que prohíbe que hoy día nosotros nos aplicamos. Sí, que no se hacen porque luego de Jesús, pues entonces lo que es los sacrificios y todo eso, pues nosotros no le damos tanta énfasis. Y de hecho, eso es un tema para otro día, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué parte del Antiguo Testamento aplican y no aplican? No. Sí. A mí me gustaría tocar eso aparte. Claro. Porque hay unos principios bien sencillos e importantes que nos aclaran eso. Pero por ahora, yo quisiera entonces utilizar ese argumento y aplicarlo a la ley en general. Es decir, ellos están diciendo que como es en Levítico, pues entonces hay unas cosas que no nos aplican, por lo tanto, esto no los aplica tampoco. Claro. Y la pregunta que yo hago entonces es, ¿eso aplica a todo tema que viene del Antiguo Testamento? O sea que entonces no debemos amar a nuestros padres. Entonces, deberíamos fornicar y deberíamos matar y robar a todo el mundo porque no vamos a aplicarlo. Exacto. O sea, es verdad, es como contradictorio. Sí, es contradictorio. O sea, claramente hay cosas que están en Levítico y en el Antiguo Testamento que sí aplican. O sea, que sí son universales. El hecho de que esté en el Antiguo Testamento no quiere decir que pierde validez. Claro que nosotros como cristianos a veces se nos olvida que existe un Antiguo Testamento. Nosotros leemos el Nuevo, los Evangelios, se nos olvida que hay un Antiguo Testamento y que ese Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y que Jesús lo validó. O sea, cuando Jesús vino, Él habló que él venía a establecer lo que era un mandato nuevo a través de lo que es su vida, ¿no? Su ministerio, que era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero es básicamente un resumen de todos los mandamientos que se habían establecido antes. Así que en ningún momento aquellos que puedan decir, no, pero es que Jesús dijo que su mandamiento nuevo eran 2 nada más y allá eran como 10 o 12. No, Jesús no hace eso. Jesús cita innumerables veces. Tú los puedes contar. El Antiguo Testamento, las historias, Jonás, todo este tipo de historias que le fueron enseñadas de niño, porque obviamente su cultura las conocía. Y claramente Jesús lo dice también explícitamente, no recuerdo el pasaje exacto, pero mientras tú estás hablando me lo traes a la memoria. Jesús dice claramente, yo no vine para deshacer la ley, yo vine para cumplirla. Claro. Y Pablo, que es el más que enfatiza la gracia sobre la ley, él dice que, ¿verdad?, la salvación es por fe y no por obra, y es el más que enfatiza eso. Él mismo dice, pero a raíz de eso, ¿desobedecemos la ley? No, al contrario, sino que la cumplimos, la ejercemos. Eso es lo que Pablo enseña. O sea, que a pesar de que Pablo entiende que la salvación es por fe y no por obra, él entiende que la ley no fue simplemente descartada, ¿verdad? No la podemos rechazar. Ese no fue el propósito de Jesús aquí. Jesús lo que vino aquí a salvarnos, no deshacer de la palabra de su Padre, ¿verdad? Pero de una forma más práctica, ustedes que están, si ustedes están en sus hogares y tienen una Biblia de frente, busquen su capítulo 19. Vamos a leer eso. Vamos a leer ese capítulo, ¿verdad? Obviamente no vamos a leerlo completo. Yo solamente le voy a dar unos puntitos. Si realmente Levítico no es válido, entonces vamos a leer este capítulo para ver qué otras cosas no serían válidas simplemente porque están ahí, ¿verdad? ¿Qué se hubiera quedado? ¿Qué se hubiera quedado si eliminamos el capítulo completo o el libro completo simplemente porque está en el Antiguo Testamento? Fíjate, el verso 1 es una introducción, así que eso no cuenta, ¿verdad? El verso 2 dice ser santo porque yo soy santo. Pregunto, ¿no deberíamos de ser santos ya? Porque está en Levítico. El verso 3 habla sobre lo que es el temer y respetar a tus padres. El 4 habla sobre la idolatría. El 5 y el 8 habla sobre lo que son los sacrificios, que eso es que claramente Jesús lo descartó. Él dice, ya él hizo el último sacrificio. Exacto. Así que eso es algo que se enseña en el Nuevo Testamento que ya no aplica. Que no hay que hacerlo. El 9 y el 10 habla sobre lo que es cuidar de los pobres. El 11 y el 12 habla sobre no engañar, mentir o jurar falsamente en el nombre de Dios. El 13 habla sobre no oprimir ni robar. El 14 dice cuidar de los sordos y los ciegos. Algo bien interesante que yo personalmente, hasta que no me senté a leerlo, yo no sabía que eso era un mandato explícito. De tener que cuidar de la gente que son sordos, ¿verdad? Y los que son ciegos. Y estoy diciendo sordos, ¿verdad? No tratando de faltar de respeto a nadie. Yo entiendo que esa palabra a muchos no le agrada. Simplemente estoy hablando de personas, ¿verdad?, que no pueden escuchar. El 15 dice no hacer injusticias legales. El 16 habla sobre no chismear ni atentar contra la vida de otros. El 17 algo que hacemos todos los días. Bueno, ustedes entienden el punto, ¿verdad? No vamos a ir por el capítulo completo, pero fíjate todas las cosas que hoy claramente aplican. Así que y entre medio de todo esto están los tatuajes. O sea que el punto número 1 entonces es que la palabra claramente dice no se tatúen, y el hecho de que esté en el Antiguo Testamento no lo desvalida. Ahora, ¿qué tú haces? Ok, ya establecimos que la Biblia dice que no está bien, ¿no? Que no debemos marcar nuestra piel. ¿Qué tú haces cuando viene alguien y te dice, ok, pero Manuel, ¿qué yo hago con estos 12 tatuajes que me dicen? Sí. ¿Qué hago con esta mano completa tatuada? ¿Qué hago ahora? Porque yo acepté a Cristo, pero... ¿Y esto? Sí. Si establecemos que es un pecado, que todavía no me he ido hasta ese extremo, sí establezco que
Dios no quiere que lo hagamos, ¿verdad? Y en ese sentido lo podemos llamar un pecado. Pero, ¿verdad? Echando eso por al lado por un momento, si es pecado, estableciendo que es un pecado, la pregunta la podemos aplicar a cualquier otro pecado. ¿Qué yo hago con todos los pecados que yo he hecho antes de conocer a Cristo? ¿Qué yo hago con mi, no sé, fornicación o el mentir o el faltarle respeto a mis padres? ¿Qué yo hago con eso? ¿Qué yo hago con este cuerpo que claramente ha pecado contra Dios? ¿Qué yo hago? No puedo cortarme la mano. No puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Qué yo hago? Yo se lo entrego a Cristo. Amén. Y a través de su sangre, Él me perdona. Claro. Tú tienes un tatuaje, ¿te das cuenta ahora que es pecado? No quiere decir que ahora tienes que rasparte esa piel y quitarte el tatuaje. Mucho menos gastar en laser, que no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo. Para eso. No, Jesús te acepta tal cual eres, ¿verdad? Con o sin tatuaje. Lo importante es que en tu corazón tú reconozcas el pecado y te arrepientas. Así que, ¿qué tú haces con eso? Te lo entregas a Cristo. Varias veces hemos hablado, que también lo mencionamos anterior, ¿verdad? Que a veces lo más difícil, y yo que estudié gerencia desde un punto de vista laboral, es bien difícil lo que es la proyección cuando tú tienes un tatuaje visible. Y cuando decimos visible, pues que pase lo que es el área del bíceps, ¿verdad? Lo que es las manos, el cuello, la cara. Es bien difícil porque aún todavía la sociedad tiene cierto resguardo ante eso. Ve una persona tatuada y dice, a lo mejor tiene algún vicio, a lo mejor es una persona que no tiene buenas costumbres. Algo que no estamos asociando. Eso no tiene nada que ver. Pero, ¿qué pasa? Lo mismo sucede cuando nosotros queremos proyectarnos ante otra persona. Y dentro de esto yo quisiera mezclar un poquito más algunas cosas que hacemos, a lo mejor en las pantallas. A lo mejor algún tipo de vestimenta que sea sobreactuada, algún tipo de comportamiento que esté claramente en contra de los principios bíblicos. Ese tipo de cosas, para mí, lo que hace es que nos resta cuando llevamos la palabra de Dios. O sea, nos resta en el sentido de que nosotros estamos llevando este mensaje, que es lo más perfecto que nos dio el Señor. Nos regaló su evangelio para que el mundo sea cautivado. Pero en alguna manera tu apariencia, tu vida está restándole a eso. Entonces yo veo eso como que un poco difícil. Yo no te estoy diciendo que te vestas de gabán, ¿no? De chaqueta, de pantalón fino de Zara. No es eso, pero deberíamos tener un cuidado al momento de nosotros hacer la planificación de hablarle a alguien de Cristo, porque en nuestra vida en todo momento está predicando a Él. Fíjate que Pablo habla sobre precisamente eso, ¿verdad? Quiero leer varios versos aquí en Romanos 14. Hay varios versos, ¿verdad? El 14 al 15, el 21, el 23. Dice así, 14 al 15 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, que más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, ¿verdad? Pablo está hablando de ese tema, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso es precisamente lo que tú estás hablando, lo que es el testimonio. Quizás lo que yo estoy haciendo ahora mismo no sea malo, ¿verdad? Quizás vamos a suponer que lo de tatuajes y las pantallas no es pecado en sí. Pero quizás mi hermano que está en la iglesia sí piensa que es pecado. Entonces, por yo tenerlo, ¿verdad? O mis pantallas, o la forma de vestir, la forma de comportar, esa persona entonces se distrae de la palabra de Dios. Le resta. Si le resta a lo que es tu testimonio, a lo que es el evangelio, ¿verdad? Quizás yo quiero predicarle al mundo, pero entonces el mundo me ve de una forma y no me hace caso. ¿Por qué? Porque mi apariencia le resta a lo que yo estoy predicando. Y a muchos no les agrada esto, lo que yo estoy diciendo ahora. Muchos decimos, pero ellos no se supone que me juzguen, no se supone que se preocupen por mi apariencia, se supone que se preocupen por mi mensaje, pero tu vida es un reflejo de ese mensaje. Y fíjate, cuando yo era joven, yo no sé si te pasa, eso es una actitud que todos los jóvenes establecen. Nosotros no queremos que nadie nos acepte, ¿no? Nosotros no nos importa. Cuando tú eres joven, 15, 14 años, por ahí para abajo, tú dices, no, olvídate del mundo. Echa a un lado al mundo, las opiniones del mundo. Si nadie me acepta, pues mejor, porque yo vivo solo y yo hago lo que a mí me parezca. El problema es que llega un momento en la vida donde tú adquieres una madurez. Y una madurez que el Señor te brinda. Y esa pasión por el evangelio te lleva a ti a tomar unas decisiones críticas en base a lo que es tu proyección a los demás. Y eso sí tiene que incluir algo, lo que es la vestimenta, pero tiene que incluir mucho lo que es tu proyección en general. Por ejemplo, yo no concibo llevar la palabra del Señor y gritarle a una persona ofensivo, hablarle así de cara a cara como estoy hablándole a este micrófono,
Porque yo no encuentro una persona que reaccione así. Digo, a lo mejor hay alguien, pero es un poquito difícil yo hacer eso, ¿verdad? O a lo mejor yo continuar utilizando palabras soeces. O a lo mejor haciendo algún tipo de conducta que hacía antes que claramente me distancia del Señor. ¿Ves? Yo no encuentro cómo a veces nosotros decimos sentir pasión, pero nuestra vida no es capaz de emular esa pasión. Sí. Entonces, para mí, para lograr tener más alcance con la palabra, tenemos que reevaluar más o menos cómo nosotros nos estamos proyectando. Sí. Porque a lo mejor estamos siendo violentos o a lo mejor estamos proyectando lo que no es. Sí. O sea que estos principios aplican a muchos temas, en muchas facetas de lo que es la vida del cristiano. Y fíjate, si todavía no estás convencido 100%, ¿verdad? Porque muchas personas a lo mejor entienden, yo me he visto de una forma, allá él o ella si están mirándome, ¿verdad? Si no le agrada. Yo hago mis tatuajes por mí, allá ellos si se distraen por mis tatuajes o por mi pantalla. Que se preocupen ellos por su relación con Dios. Claro. Hay personas que piensan de esa forma, pero fíjate, el pasaje que yo acabo de leer te dice lo contrario, ¿verdad? Te dice que por amor a mi hermano yo no hago ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Pero también en el 21 él dice, entonces, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Fíjate, 3 elementos, o que tropiece, o que se ofenda, o que se debilite. O sea que estas personas claramente, si hay el amor por mi hermano va por encima de lo que es mi manera de vestir, mi forma de ser. Es decir, yo tengo que vivir mi vida de tal forma que no me convierta en piedra de tropiezo para otro. Es bien importante entender, sí, esa persona debería estar más enfocado en Dios que en ti, en tu vestimenta. Debería estar más enfocado en ti que en tu tatuaje y tus pantallas. Tienes toda la razón. Pero hay personas que son más débiles, más fuertes en la fe. Más susceptibles. Hay personas que son más susceptibles, otras que son más fuertes, otros que son más maduros, otros que están empezando. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar a todos a ellos en consideración. Si yo entiendo que mis tatuajes van a distraer a las personas, hay que tener pues mira, sí tengo que cuidarme de eso. Algo que es bien, ¿verdad? Controversial y con esto quisiera cerrar, por lo menos mi punto es que yo entiendo que hay modas, ¿verdad? Se establecen estilos a través de las generaciones. Ha pasado con los tatuajes, ha pasado con las pantallas, ha pasado con las marcas, ha pasado con la manera en que nosotros nos rasuramos, con un montón de cosas. Y lo podemos seguir mencionando y no acabamos. Pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo no utilizo pantallas porque personalmente a mí no me gusta, ¿verdad? Aparte de que tenga mis reservas acerca de eso, ¿verdad? Pero está también el punto del fruto. Y es algo que yo quisiera cerrar con ello. Yo quisiera que por lo menos, si tú tienes todavía duda luego de que hemos hablado de esto, de que tú dices, mira, la palabra, para mí eso no tiene tanta base, hay ciertas cosas que como que no me tienen sentido. Yo te hago esta pregunta. ¿Ha tenido fruto el hacerte un tatuaje y persistir en esa conducta aún luego de ser converso? No te estoy hablando de antes, ¿verdad? Porque lo que haya pasado antes pasó. O sea, yo no puedo juzgarte por eso que pasó, pero ¿ha tenido algún fruto, o sea, a través de tus pantallas o tu tatuaje o la manera de tu vestirte o la manera de tu comportarte, ha llegado una vida a Cristo? Porque al final del día eso es algo sumamente importante. Lo que la palabra lo dice, por su fruto los conoceréis. Así que yo personalmente, esta es mi opinión, yo no he conocido a alguien que haya venido a Cristo a través de un tatuaje o unas pantallas. Esa es mi opinión. Sí. No sé si hayas conocido a alguien, pero yo por lo menos no lo conocí. Y le establezco ese reto. Exacto. En otras palabras, ¿por qué tú lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por moda? ¿Lo estás haciendo por parecerte al mundo? ¿O lo estás haciendo para glorificar a Dios? Y si, ¿verdad? Y si eso que tú estás haciendo supuestamente para glorificar a Dios tiene algún fruto, como tú acabas de decir. Claro. Eso es interesante, que nunca lo he pensado de esa forma, ¿verdad? Que el tatuaje que tú estás haciendo ha llevado vida a salvación, ¿verdad? Y la realidad del caso es que yo tampoco conozco a nadie de esa forma. Así que eso es bien importante preguntarte por qué tú estás haciendo eso. Porque fíjate, yo cuando tenía como 19 años, 18, yo quería hacerme uno. Sí. Y quería hacerme una cosa... Y gracias a Dios que mami no me lo permitió, ¿verdad? Wow. Porque me hubiera estado bien arrepentido y yo no creo que lo hubiera logrado hacer porque los tatuajes duelen. Yo me quería hacer un poema completo en mi espalda completa. Wow. Eso es lo que yo quería hacer, que era el primer poema que yo escribí. Gracias a Dios que nunca lo hice. Pero el punto es que muchas personas se hacen tatuajes para ser diferentes. Y fíjate que hoy día tú vas a una playa
Y tú ves que es bien difícil escoger a alguien que no tiene un tatuaje. Y lo más seguro, esas personas en que tú no le ves los tatuajes, es precisamente porque no se ven. No es que es necesariamente que no los tengan. Así que yo quiero decir, es que la gran mayoría de las personas hoy día se hacen tatuajes. Y yo como cristiano, ¿verdad? O como ser humano, yo quiero ser diferente. Pero mira, hoy día estamos viviendo un tiempo en que ser diferente es no hacerle esas cosas. Claro. El no hacer tanto tatuaje, el no vestir de cierta forma, el no hablar de cierta forma. Así que tú quieres ser diferente, pero ser diferente de una forma positiva. Y hay maneras de tú ser diferente. Tú tienes cosas que te gustan, hay comida que te gusta, hay algunas ropas que te gusta. Así que no es que nosotros ahora mismo estamos diciendo, pues mira, no, todo es horrendo. Porque cada cosa es particular, ¿verdad? Yo no voy a decir, no, X marca de tenis es mala, tal camiseta, tal moda. Porque no es así. Eso no es lo que estamos predicando acá. Estamos diciendo que dentro de lo que es tu juicio de la palabra y de lo que tú entiendes que puede dar fruto a los demás, entonces adoptes tu vida. O sea, y de esa manera tú puedes decir, pues mira, este soy yo. A mí me gustan los cómics, me gustan los videojuegos, me gustan los Converse, me gustan los maones, pero soy cristiano. Y puedo vivir feliz y puedo predicar a los demás. Y lo que yo hago no está distrayendo a los demás de mi mensaje. Así que yo quisiera entonces terminarlo de esta forma. O el último punto que yo quisiera hacer aquí es... Tú te estás haciendo la pregunta... si esto está bien o está mal. Tú te estás haciendo esa pregunta. Tú estás preguntándote, ¿esto será pecado o no será pecado? Pues mira, la palabra dice que si lo que tú estás haciendo, lo tienes que hacer con convencimiento. Y si no lo haces con convencimiento, si lo haces con duda, ¿verdad? Ya eso es pecado. Pablo lo dice así claramente, ¿verdad? En el verso 23 de Romanos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si tú te estás haciendo la pregunta, ya ahí es razón suficiente para no hacerlo. Porque ya ahí entonces lo estás haciendo con duda y no con fe. Y ya ahí sí se convierte en pecado. Si no era pecado anteriormente, ahora sí es pecado porque lo estás dudando, ¿verdad? Y el último punto también que yo quisiera hacer es que yo siempre me pregunto en estos temas, ¿Jesús lo haría? Si Jesús estuviera viviendo en estos tiempos, ¿tú crees que tú te lo visualizarías con tatuajes y vestido de la forma que el mundo? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que Jesús precisamente era la diferencia en el mundo. Era radicalmente distinto en todo lo que hacía. Sencillo. Así que yo entiendo que yo no me visualizo a Jesús con un tatuaje hoy día, por lo tanto yo personalmente no me lo haría. Esa es la forma que yo lo veo. Nosotros siendo imitadores de Jesús, pues vamos a imitarlo en todo, ¿verdad? Y en todo momento. Y fíjate que o algo de añadirlo a que tú mencionaste ahorita sobre ser diferente. Fíjate que hoy día basta con ser cristiano para ser diferente. Claro. Hoy día con tú ser cristiano ya eres diferente. Así que si esa es la razón, quieres ser diferente, mira, cree en Dios. Acepta a Cristo, ¿verdad? y sigue el ejemplo de lo que es Jesucristo. Eso es así. Así que nada, entonces hasta la semana que viene, estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Dios los bendiga.